Hoy en día, cuando existe una problemática ya, cuando el productor ya tiene un problema medioambiental por malos olores, por aparición de vectores o por un tema sanitario que está generando un impacto incluso interno a nivel productivo, es decir, malas conversiones, malos crecimientos, porque hay aspectos de los purines que están afectando. Lamentablemente, cuando ya está ese problema, se corre a buscar la solución más eficaz que resuelva el problema y normalmente, en mi experiencia, se toma la peor decisión y la más costosa. Muy buenos días y muy bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con los principales referentes de la industria porcina. El día de hoy vamos a tocar un tema de extrema importancia para la producción porcina mundial: ¿qué hacer con los purines? Y para ello tenemos a una de las grandes referencias mundiales, el ingeniero Héctor Sánchez Muñoz. En toda su trayectoria de más de 2 décadas, su pasión ha sido la gestión ambiental, el tratamiento de agua, que se ha materializado en liderar equipos y operaciones. Su misión es impulsar la innovación en el tratamiento de agua, efluentes y dar soluciones técnicas que benefician tanto al medio ambiente, muy importante, como a la eficiencia operativa de las granjas porcinas. Héctor es ingeniero en bioprocesos y fue el líder, la primera persona que trabaja en tratamiento de aguas residuales. Después tiene un diplomado en gestión de operaciones por la Universidad Adolfo Ibáñez. También es licenciado en ciencias de la psicología, ingeniero en proyecto de operaciones en diferentes empresas en Chile. Posteriormente pasa a la empresa AgroSuper, donde es jefe de área de tratamiento. En esa etapa se enfocó al tratamiento de efluentes, aprovechando muchas de sus habilidades en procesos biológicos, evaluación de proyectos para mejorar los procesos de sostenibilidad que todos sabemos son muy importantes el día de hoy. A partir de 2025, Héctor se vuelve un asesor independiente para las diferentes empresas porcinas. Él, como ya les mencioné, es un líder internacional y trabaja también en diferentes países, ofrece seminarios, conferencias nacionales e internacionales. Por lo tanto, hoy va a compartir con nosotros toda su experiencia, todo su conocimiento de este tema que para muchos de nosotros es un tema más bien desconocido. Héctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y muy bienvenido a Cerdocast. Muchas gracias, Laura. Gracias por esa generosa presentación. Y bueno, feliz y encantado de estar contigo y acá en el programa de Cerdocast. Feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Héctor, empecemos por poner en contexto a nuestra audiencia, de toda nuestra audiencia es de habla hispana, pero no solamente en Latinoamérica, sino en cualquier país en el que hoy se habla español, ya nos damos cuenta que nos están escuchando y este tema se vuelve muy importante. Yo creo que vas a proporcionarnos información muy importante. Ponnos en contexto, ¿cómo estamos hoy en Latinoamérica, en todos los diferentes países, sobre todo este tratamiento, legislaciones, sobre el manejo de los purines en la porcicultura? Sí. Mira, en general, bueno, la experiencia que yo tengo de haber trabajado 18 años en AgroSuper acá en Chile me permitió precisamente desarrollar mucho el tema del tratamiento de las aguas residuales, pero asociados al tema de los purines y conocer mucha realidad a nivel nacional y también afuera en el extranjero. Te diría yo que en el tema de los purines, que en general es un tema, como lo mencionabas tú en la introducción, probablemente poco abordado desde la perspectiva del eje central productivo, que tiene que ver con el bienestar animal, con el manejo, la medicación, las conversiones, las tasas, ¿verdad?, de crecimiento de los animales. El tema de los purines siempre va quedando como en la parte de atrás. De alguna forma, hoy en día ha tomado mucho más revuelo precisamente porque es un tema sanitario que no solamente genera impactos en las comunidades, sino que también puede ser un factor diferenciador en torno al crecimiento de las empresas y al mismo tiempo puede ser también un factor de riesgo sanitario cuando tú reutilizas
los purines tratados y no se están controlando debidamente. Yo te diría que en realidad, y a grandes rasgos, el manejo de los purines tiene tres grandes etapas. Un tratamiento muy simple, que es lo que más tenemos a nivel latinoamericano, que son las prensas, las lagunas, para manejar los purines de manera seccionada. Lo otro son los tratamientos biológicos a grandes escalas, similar a lo que sucede en las plantas sanitarias municipales, ¿no es cierto?, de ciudad. Y la realidad quizás más desarrollada, con toda seguridad, es lo que vemos en Europa, donde ya se ha avanzado mucho más en el tratamiento de los purines al punto de utilizarlos como materia prima para recuperar nutrientes y darle un valor agregado como fertilizante en general. Ah, súper interesante esto que nos comentas, porque has tocado dos temas que a mí me toca, pasando por, sobre todo por Latinoamérica. Uno que son los permisos que podemos obtener de las autoridades referentemente a lo que sería el ambiente. Y lo otro que acabas de decir, lo que le llaman la famosa licencia social, que es lo que pasa cuando nuestras granjas están cerca de población, que el otro día en otro podcast platicamos. La granja estaba ahí hace mucho tiempo y van creciendo las ciudades y entonces nos volvemos un problema nosotros. ¿Cómo se está manejando eso? ¿Cómo se está viendo? Porque escucho a muchos de mis productores a través del mundo que me dicen, Laura, yo ya no puedo crecer porque no hay una licencia por esta situación. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque es tu especialidad. Lo acabas de mencionar, en Europa se está utilizando de una manera impresionante esta agua, estos desechos. Platícanos, por favor, en tu experiencia, hacia dónde vamos, cuál es el camino que deberemos nosotros empezar a tomar ya en Latinoamérica. Sí, efectivamente. Dentro de lo que es la realidad, al menos normativa legal, que es lo que por supuesto más conozco en Chile, por supuesto que son los diferentes ministerios o secretarías sectoriales de la autoridad las que van definiendo las distintas reglamentaciones para la aplicación de purines. En general, si uno mira la historia, las granjas, ya sea pequeñas, medianas, en sus comienzos, cuentan con un permiso básicamente de aplicación de purines en el suelo. Eso es como lo habitual. Pero como bien dices tú, esa es una actividad que si hay una constante en todos lados, porque estamos hablando, ¿verdad?, de cerdos, es que los purines son hediondos, generan mal olor y eso nos obliga precisamente a tener que avanzar en temas normativos y la autoridad hoy en día, cada vez que las comunidades están más empoderadas, las redes sociales juegan hoy en día un rol clave precisamente en la expansión de estas demandas, de estas exigencias, obligan a que la autoridad avance mucho más en lo que es fiscalización a través de los distintos instrumentos legales que existen. Y allí es donde nace este concepto, como bien lo mencionas tú, de la licencia social. Es decir, la realidad que yo conozco, por lo menos acá en Chile, no hay ninguna granja que opere fuera de la ley o fuera de una resolución de calificación ambiental que la autoridad otorga para la operación. Sin embargo, las empresas generan, obviamente, los mecanismos, las herramientas para poder controlar los purines, pero cuando las comunidades efectivamente manifiestan su malestar por vectores, por mal olores o lo que sea, allí es donde pasa a ser clave el manejo comunicacional, por un lado, pero al mismo tiempo técnico y operativo, de tal forma de que los purines en el fondo no se constituyan la llave de salida para que finalmente la actividad productiva fenezca. Y en ese sentido es muy importante no solamente la experiencia o el manejo técnico que haya relacionado a qué tipo de tratamiento es el más adecuado, sino que también el manejo de la responsabilidad social empresarial, de tal manera de que las comunidades sean parte también del progreso y del crecimiento orgánico que pueda tener la empresa. De lo contrario, y lo viví de cerca en mi experiencia laboral, me tocó estar a cargo de los sistemas de tratamiento en el complejo agroindustrial del norte de Chile, que era el proyecto más grande a nivel latinoamericano y que lamentablemente tuvo que cerrar no por un incumplimiento a los permisos ambientales que existían, sino que por la presión política y social que se fue generando en torno a una actividad que además pasaba a ser un tanto ajena de la comunidad o de la cultura, ¿no es cierto?, de cada localidad o de cada lugar. Eso es algo que efectivamente las empresas a veces tienden a minimizar
existía antiguamente, seguramente lo escuchaste en alguna oportunidad, que esto del olor a caca, como se decía con el purín, era olor a plata, era una señal de crecimiento, de desarrollo, pero que eso hoy en día está lejos de ser así, y el factor ambiental, comunicacional y de un manejo apropiado de los purines puede ser la clave para poder proyectar el crecimiento futuro de una empresa, o simplemente tarde o temprano tener que cerrar. Exacto, esa historia en Chile fue muy nombrada en el resto del mundo porque como dices tú, iba a ser una gran empresa, un crecimiento muy importante y finalmente, pues, como dices tú, hubo otros factores que influyeron y que pueden influir en cualquier país. Es una historia de la cual debemos aprender cómo se debe manejar esto. Héctor, en tu concepto, porque hay quien dice que no hay que tratar a los purines, que hacemos mal manejo de los purines, que no apoya la sostenibilidad. Cuéntanos desde tu punto de vista dónde tenemos que empezar para que no se diga desde que hay un mal manejo o no manejo hasta llevarnos a lo que tú has estado haciendo, has hecho y en tus conferencias nos vas platicando de por dónde tenemos que empezar, qué tenemos que hacer, al menos el día de hoy debe haber un paso uno. ¿Cuál, ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a abordar esta situación? Sí, en primer lugar, ya lejos, ¿verdad?, está el poder desarrollar una actividad a nivel de lo que es la producción pecuaria de cerdos sin contar con una debida evaluación de impacto ambiental asociado a estos proyectos. Independiente del país o de la legislación, el marco legal sí o sí debe cumplirse, y allí hay muchas prerrogativas en torno precisamente a aspectos que vinculan también a las comunidades, que eso siempre hay que tenerlo presente para poder desarrollar un proyecto que tenga una proyección a largo plazo. Ahora, en torno al manejo, como me preguntabas tú, de qué hacer, qué no hacer, lo importante siempre en esta evaluación es entender de que el manejo de los purines es escalonado. No podemos ir de 0 a 100, ¿verdad? En torno a desarrollar un sistema de tratamiento eh, con un alto costo de inversión y que sin saber qué costo operacional posteriormente tiene. Eso nos liga justamente después al tema de la inversión como tal. Hoy en día, cuando existe una problemática ya, cuando el productor ya tiene un problema medioambiental por malos olores, por aparición de vectores o por un tema sanitario que está generando un impacto incluso interno a nivel productivo, es decir, malas conversiones, malos crecimientos, porque hay aspectos de los purines que están afectando. Lamentablemente, cuando ya está ese problema, se corre a buscar la solución más eficaz que resuelva el problema, y normalmente, en mi experiencia, se toma la peor decisión y la más costosa. Entonces, adelantarse a esta problemática, cualquiera sea interna o externa, ayuda a hacer una evaluación escalonada que permita, por ejemplo, comprometerse en primer lugar con la autoridad y al mismo tiempo con las comunidades para ir dando pasos graduales. Fue la experiencia que vimos a partir de este trauma que nos quedó en mi experiencia laboral anterior, de ir trabajando de manera escalonada para saber qué podemos hacer con los purines, porque no es tan importante o crucial saber qué sistema de tratamiento tengo que colocar o invertir como saber qué uso futuro le voy a dar al purín. El purín puede convertirse en un efluente tratado para múltiples usos, desde recuperar nutrientes, como se hace hoy en día en Europa, que probablemente es lo más avanzado, hasta el riego, la disposición en zonas agrícolas que beneficien a las comunidades cercanas. Y para eso, por cierto, la inversión es bastante menor. Entonces, saber qué voy a hacer con los purines después, si solamente lo voy a utilizar para, por ejemplo, reducir el consumo de agua de pozo, de agua limpia que la empresa está ocupando para la limpieza de los pabellones, ya eso es un nivel de tratamiento, de inversión y de costo operacional bastante más racional que el avanzar en un sistema carísimo, que a lo mejor ni siquiera tengo mercado para los subproductos que voy a obtener del tratamiento, y me voy a quedar con un costo operacional tan caro que puede competir de manera desigual con la competencia inmediata, local, o incluso con el costo ya sea de exportación o con lo que me esté midiendo, básicamente. Yo creo que ahí está el eje central, es poder asesorarse de la manera adecuada, de tal manera que la solución a implementar
no tenga solo en vista el cumplimiento inmediato, ya sea de los parámetros que tengo que resolver o de la situación problemática que tengo, sino en proyección a cuál es el uso que le voy a dar al efluente tratado. Eso creo que es fundamental en una buena evaluación y el por qué, por lo tanto, debemos manejar apropiadamente el tratamiento de los purines. Mira qué interesante, porque yo creo que nadie lo habíamos pensado así. Como bien dices tú, se nos viene el problema encima, estamos de último momento y queremos resolverlo inmediato para que no se detenga la producción en la granja, porque pues eso es finalmente lo que nos informa, ¿no? Que si no resolvemos, puede parar la producción. Entonces, yo he escuchado que nos vamos a tomar una solución y lo que pasa, nos acabas de decir tú, como carecemos de la información que nos estás dando tú, no sabemos exactamente. Yo nunca había pensado qué voy a hacer con esa agua, hacia dónde voy. Me encanta escuchar todo lo que nos estás diciendo de cómo podemos utilizar. ¿Nos puedes mencionar? Ya has mencionado uno que otro punto, pero ¿cómo podemos, o sea, en tu experiencia, tantos años de experiencia, ¿cuáles serían las diferentes opciones que podríamos hacer de utilización de esta agua, de estos purines? Porque antes de la entrevista que entrábamos al aire platicábamos eso, ¿no? Que esta hoy para mí con diferentes patógenos que se mantienen en agua, que se mantienen en excremento, ya no es solamente la preocupación de qué pasa con el vecino, qué pasa con la ciudad, el pueblo que esté alrededor, sino que también a nosotros como médicos veterinarios se nos ha vuelto una gran preocupación ese manejo de qué voy a hacer con esa agua y que no vaya a ser finalmente una fuente de contaminación para mi propia granja o también para una granja contigua en zonas de alta densidad. Entonces, cómo cuando a ti te llaman, Héctor, qué tienes que analizar para decir, ok, vamos a hacer esto, además de que ya nos dijiste escalonado, que es muy importante? ¿Cómo tomamos esa decisión de qué voy a hacer, Oda? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué son los escenarios que se te presentan? Sí, mira, ahí es importante conocer el contexto, como bien lo planteas tú, que rodea al productor en particular. En Chile, por ejemplo, la mayoría de las granjas están en sectores rurales, en lo que denominamos el secano costero, cercano a la costa o en el valle, en donde ya por largo tiempo, en los últimos años, ha llovido mucho en Chile, pero pasamos por periodos de sequía muy grandes Así es. en donde el factor del consumo de agua es fundamental. Una de las principales presiones, por ejemplo, de las comunidades es que tenemos un productor de cerdo que está consumiendo una enorme cantidad de agua para sus animales y al frente hay un camión municipal que tiene que entregar o erogar agua limpia porque en el fondo las comunidades no tienen agua. Entonces, ahí hay un factor, por ejemplo, en países que sufren de eso. Centroamérica en general, México, muchas granjas se han instalado en lugares en donde más que tener una zona desértica hay humedales debajo. Entonces la presión está, oye, estás aplicando purines a medio tratar que están contaminando las napas y eso genera otro problema. Entonces la realidad en ese sentido puede ser distinta. Lo primero que puede venir a la mente, ¿no es cierto?, es decir, ok, quiero tratar purines para reducir olores, que es el impacto inmediato, reducir la carga orgánica, ¿no es cierto?, que estoy aplicando en el suelo porque estoy regando todo esto. Pero allí es donde hoy en día la tecnología asociada al tratamiento de aguas residuales ha avanzado muchísimo, especialmente en el sector sanitario, en plantas municipales, en donde vemos que hay mucha reutilización y son verdaderos biofactorías las que hay en muchas grandes ciudades, ¿verdad?, de Latinoamérica, a partir de tecnología americana o europea que llega. Y allí es donde los purines creo que tienen una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque finalmente la carga orgánica se multiplica por 100 pensando, ¿no es cierto?, en la comparación de un ser humano con un cerdo, desde la perspectiva de que es menos consumo de agua, pero con una gran cantidad de carga orgánica. Entonces, desde esa perspectiva, lo primero que hay que analizar es, bien, el uso futuro que le vamos a dar al purín o al agua tratada obedece necesariamente a querer reducir, por ejemplo, el consumo de agua, porque ese es el gran dolor que estoy teniendo como empresa, como productor. Allí, por lo tanto, las soluciones que hay están bien hermanadas con lo que se hace a nivel sanitario, las plantas municipales. Hay mucha experiencia tanto en digestión anaerobia, en lodos activados, que es lo que más se ha desarrollado para esos efectos. Sin embargo,
Si la preocupación es que puede ser un factor, un vector finalmente el agua tratada de vuelta en la granja que pueda tener problemas de enfermedades sanitarias para los animales, allí es donde hoy en día hay mucha tecnología asociada a nanofiltración, a osmosis inversa, que permite también mejorar muchísimo más el producto que voy a obtener, en este caso el agua que necesito para uso sanitario. Y al menos en mi experiencia hay evidencia de sobra en términos de análisis de todo tipo, especialmente bacteriológico, en torno a que el agua tratada, convenientemente asociado a este escalamiento que mencionábamos anteriormente, reduce enormemente la cantidad no solamente de coliformes fecales, sino que también de carga bacterial, de carga de virus y otros patógenos que permiten disponer de un agua de alta calidad sanitariamente para el uso en el fondo de limpiezas en granja, al punto de que en la experiencia que tuve en AgroSuper, el uso de agua para lo que es crianza, lo que es engorda animal, está ampliamente utilizado. La reducción en el consumo de agua bajó de 30 litros por cerdo al día a menos de 6, de 5. Entonces, allí hay un factor diferenciador que permite precisamente en función de la realidad que exista, utilizar sistemas de tratamiento avanzados que permitan lograr aquel fin. Muy interesante, pero me imagino que nuestra audiencia se está preguntando, ¿ok? Nos están presentando todas estas diferentes opciones, pero tarde o temprano, ¿cuáles son los costos asociados a esta inversión? Porque me parece que manejas tú dos diferentes puntos, los CAPEX y los OPEX, que para quienes no estamos en toda el área económica o administrativa o de este tipo de puntos que deberíamos de estar, porque todo debería de estar relacionado a la inversión. ¿Nos podrías explicar cómo manejas estos dos términos? ¿Cuál sería su diferencia? Y cuando tú haces una recomendación para este tipo de soluciones, ¿cómo manejas estos dos diferentes puntos de inversión? Sí, bueno, principalmente lo que conocemos, ¿verdad? A nivel de bibliografía, el CAPEX y el OPEX básicamente es el costo capital, el costo de inversión de una Ujú. solución determinada, cualquiera sea el tamaño, y el OPEX básicamente es el costo operacional, que se puede traducir en distintos KPI dependiendo de cómo la empresa acostumbra a hacer su gestión. La experiencia mía es que se veía mucho el costo por animal en algún minuto, por cabeza, el costo por metro cúbico tratado, y en definitiva para el productor, sobre todo que fabrica, por ejemplo, el alimento para sus propios animales, el costo por kilo de alimento, porque entendamos bien que si los cerdos no consumen alimento, no hay purines que tratar, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, dependiendo del KPI, del indicador de gestión que la empresa desarrolle más, se puede establecer ese costo. En torno a eso, efectivamente, es una inquietud lógica pensar, bueno, si se ve todo muy bien, hay mucha tecnología, pero todo eso tiene un enorme costo que actualmente no lo tengo. Ahí siempre yo hago la comparación en torno a decir, perfecto, si lo comparamos con el costo actual de no tener nada o tener un sistema muy precario, la verdad que nunca esa evaluación va a salir a flote o va a ser positiva porque efectivamente avanzar en una inversión que va a tener un costo operacional que se va a agregar a la gestión, ya sea por el kilo de alimento, por metro cúbico tratado, la verdad que no es muy atractivo. Sin embargo, poniéndolo en el escenario pesimista, si tú lo evalúas sobre la base de que tengo un problema, un riesgo inminente y tal vez la viabilidad del proyecto se está viendo acortada porque estoy teniendo un problema sanitario, ambiental con las comunidades, por supuesto que ese costo de no tener nada te va a salir mucho más caro porque tarde o temprano tendrás que cerrar. Entonces, ahí es cuando reflota nuevamente la idea de, bueno, ¿qué invierto de manera eficiente? Es decir, hacer todo lo necesario, pero al mínimo costo posible para hacer el cheque, es decir, cumplir con la autoridad, cumplir con mi exigencia interna. Y allí donde hay que, nuevamente retomamos ahí el tema anterior, evaluar qué se va a hacer en torno a los efluentes. Ahí es muy importante también diferenciar, porque eso es una realidad en Latinoamérica, el tipo de negocio asociado a la producción. Hay empresas, la experiencia que yo tuve en AgroSuper, con una integración vertical completa, desde la genética hasta el punto de venta. Eso es muy bien visto para los veterinarios en general porque tienes todo muy confinado, todo muy controlado, está todo verticalmente integrado
y reduces el riesgo sanitario. Pero, lo conversábamos antes de entrar, ¿verdad?, a cámara, que tener una solución muy grande, mega granjas con una tremenda inversión, bueno, hace que los purines también sean un mega problema, un mega manejo, una mega solución de tratamiento que en ocasiones es muy difícil de poder controlar apropiadamente o de manera consistente, porque vas a tener altos y bajos. Hay que considerar que los purines son un subproducto orgánico que normalmente tiende a tener un tratamiento además biológico que genera inestabilidades, que genera problemas a veces de remoción de distintos nutrientes. Entonces, no es nada fácil mirarlo desde esa perspectiva. Hay realidades muy distintas. Hay empresas, ¿no es cierto?, a nivel latinoamericano que compran la producción a productores locales más pequeños, en donde sí se puede tal vez hacer una solución más pequeña, más integrada, incluso en conexión con las posibilidades que nos generan los purines. Por ejemplo, la generación de energía eléctrica a partir de la producción de biogás, cuando estamos hablando de digestión anaerobia. Eso está muy masificado. Europa nos lleva décadas, ¿verdad?, de adelanto en torno a esto. Granjeros que incluso recuperan el costo de energía eléctrica dependiendo de la legislación que exista. En Latinoamérica es poco lo que se ve eso, la inversión siempre la hace el privado, el particular, entonces no hay mucha ayuda o subsidio asociado a eso, pero sí hoy en día hay una gran oportunidad asociado a los subproductos que puedes obtener de esto. Y allí, por ejemplo, el manejo no solamente del agua, sino que de los sólidos que te van a quedar, porque eso es un concepto bien amplio. Si tú vas a sacar algo del purín para dejarlo más limpio y utilizar esa agua, te vas a quedar con un residuo sólido que puede ser un problema incluso aún mayor cuando se manejan de manera inapropiada. Y allí es donde hay una gran oportunidad para darle una revalorización a ese residuo sólido, ya sea desde el compostaje, desde lo que es lombricultura y una serie de otros tratamientos que también van de menos a más dependiendo del costo, pero que te permiten, si bien no te voy a negar que no se paga el costo de inversión a largo plazo, pero sí a reducir ese costo operacional que viene consigo una vez que tú haces la inversión. Eso es inherente precisamente a la inversión que vas a hacer en torno al tratamiento. Hacia allá iba mi siguiente pregunta y la has contestado en parte porque nos dices que hay empresas grandes que podrían o se dedican a comprar a las granjas pequeñas, porque como tú lo dices, a veces no hay ese dinero, la situación de la porcicultura sube y baja ese precio, entonces a veces no, ahorita no puedo hacer eso, entonces eso me parece muy interesante. Ese es el modelo europeo en el cual se compra todo este material, se trabaja y como nos explicabas tú, ya se vuelven en productos verdaderamente interesantes. ¿Ese es un modelo que existe en Europa o de dónde viene ese modelo que nos acabas de platicar? Mira, la producción pecuaria en general a nivel de cooperativas, que es como el término que se le denomina muchas veces para esto, lo hemos visto tanto en algunos países europeos, pero también en Latinoamérica se da mucho eso. Brasil, que es un gran productor de proteína animal, tiene mucho manejo también cooperativo. ¿Qué permite eso? Por un lado, tener un manejo localizado, muy focalizado y acotado en torno a la solución de tratamiento, pero no hay que desmentir, eso es una realidad, tener granjas dispersas en distintas locaciones te genera también un riesgo sanitario de bioseguridad importante, porque puede que estés cumpliendo, basta que el tema de bioseguridad se incumpla en una granja para que te ponga en jaque todo. Entonces, de allí que muchas veces las empresas más grandes, con empresas familiares, con grandes capitales o con mucha historia para atrás, prefieran en el fondo tener todo integrado y todo controlado. Ahora, lo que sí se da en Europa, que es muy interesante, que puede ser una buena alternativa en Latinoamérica, dependiendo de las locaciones donde están, es que los sistemas de tratamiento son tercerizados desde la perspectiva de funcionar, te pongo el ejemplo, como una bencinera, una gasolinera, en donde es de una empresa externa a lo que es la producción, pero los camiones de distintas empresas llegan a abastecerse. Eso se da mucho en países productores grandes como Bélgica, Dinamarca, Alemania, sobre todo en donde tú ves que hay empresas del rubro ambiental que se especializan en lo que es tratamiento de purines y colocan su servicentro, su planta, ¿verdad?, en alguna locación conveniente para el traslado de los purines. Entonces el granjero pequeño, mediano,
normalmente ocupa camiones, ¿no es cierto?, cisternas donde carga el purín, lo lleva a este sistema de tratamiento y hay un cobro por metro cúbico principalmente. Se tara el camión lleno, después se tara vacío y ese es el cobro que le llega al productor y es una empresa externa, terciaria, la que se dedica a tratar y al mismo tiempo de generar, ¿no es cierto?, los subproductos asociados a la revalorización de este residuo. Los purines en general tienen un enorme potencial desde esa perspectiva, como te lo mencionaba, desde la generación de biogás, biometano, hoy en día con el biogás puedes hacer otros, hay otra derivada en torno a eso, el agua tratada, por supuesto, para riego, para recuperar otro tipo de nutrientes, hoy que todo este conflicto internacional de la guerra, ¿verdad?, entre Rusia y Ucrania ha dejado a los países que comercializaban el tema de los fertilizantes muy mal, porque Europa está comprando a los grandes productores de fertilizantes, Brasil, Argentina y el resto de Latinoamérica, que antes le comprábamos a estos países, bueno, el fertilizante cada vez es más caro. Entonces, producir fertilizantes orgánicos, biológicos, a partir de el tema de tratamiento para el productor de cerdo puede ser algo alienante, ajeno, ¿verdad?, a lo que es el core business, ¿verdad?, que es la producción de proteína animal, pero una integración cooperativa no solamente está asociada a la producción porcina, sino que al mismo tiempo al tratamiento. Y eso puede ser una alternativa muy interesante en nuestros países latinoamericanos que no está el capital inmediato para invertir en una solución, pero de manera asociativa a través de los gremios que hay a nivel país, de cada uno de los sectores productivos. En Chile, ASPROCER, que es la Asociación de Productores de Cerdo, agrupa, por ejemplo, todas las empresas. Y allí hay una oportunidad, por cierto, de poder desarrollar el tratamiento de los purines de manera más integrada, cooperativa y no tener que traspasar el peso y la responsabilidad de esa inversión necesariamente al productor local. Súper interesante esto que nos acabas de comentar, porque en las diferentes asociaciones de productores que conozco alrededor de Latinoamérica, no había escuchado esto que nos acabas de comentar, que se hace en Chile. Entonces, al estar unidos ya en una asociación en particular, nuestros productores pues podrían tomar el liderazgo de esa situación, porque tal como lo dices, yo me pongo ahorita a pensar en, sí, muchas empresas grandes que podrían hacerlo, pero también y sobre todo en los países que no has mencionado, que son Chile, Argentina hoy, Brasil, donde hay grandes empresas con muchos cerdos, pero en otros países tenemos más bien, vamos a llamarle un poco de pulverización de esa producción. Alguno de nuestra audiencia está pensando qué complicado, pero en el momento que nos acaba de dar una solución, que era mi siguiente pregunta, ¿qué nos sugieres que hagamos como latinoamericanos? ¿Hacia dónde vamos? Me acabas de dar una solución, nos acabas de decir a todos, bueno, vayan con sus asociaciones, platiquen esta situación, hablen con Héctor para que nos asesore adecuadamente. Entonces, esto es fabuloso lo que nos acabas de decir, sobre todo, yo creo, Héctor, que no teníamos el conocimiento de lo que nos acabas de decir, la parte europea. A veces decimos, bueno, no, es que es Europa, pero también hemos aprendido de la genética europea, de la producción europea y la hemos traído a Latinoamérica. Entonces, este es un punto que creo que va a resonar mucho y que nos va a ayudar a resolver un problema que hoy tenemos en la producción porcina, no importa a qué parte del mundo vayamos, pero en específico en Latinoamérica. Entonces, se nos está acabando el tiempo. Siempre tengo estos invitados tan maravillosos y que nos aportan tanto, pero ¿algún otro mensaje que quieras enviarle a nuestra audiencia sobre este tema tan interesante? ¿Algo más que quieras agregar, Héctor, por favor? Mira, a modo de corolario respecto de lo que hemos conversado, creo que es muy importante tener presente que con poco se puede hacer mucho, en primer lugar, porque desde esa perspectiva, el productor de cerdo que no ha avanzado aún en incorporar sistemas de tratamiento más eficientes en torno a los purines puede ser una tremenda carga, un tremendo problema, no lo deje dormir en la noche, ¿verdad? Porque ¿qué voy a hacer con esto? Creo que en ese sentido hay una oportunidad, como te lo mencionaba recientemente, en torno a no tratar de resolver el problema de a poco, porque de lo contrario yo lo planteo de esta perspectiva. Muchas veces intentamos hacer cada vez el abaco más grande, ¿ya? O sea, si voy creciendo, pongo más barritas y compro más fichas y cada vez tengo un abaco gigante. Cuando ya existe la calculadora, ¿verdad? Hace mucho rato. Entonces yo creo que en ese sentido es importante entender que
no necesariamente una solución que puede parecer desconocida o que estemos poco habituados a eso, necesariamente es carísima, porque puede que la inversión, incluso aun cuando sea alta, si está bien pensada en el sentido del uso futuro que le voy a dar al agua tratada o al residuo sólido, que puede tener un valor agregado dependiendo, por supuesto, de la realidad local o de cada país, puede efectivamente financiar en gran medida el costo operacional posterior que voy a tener. Normalmente la cultura latinoamericana va por el lado de decir, perfecto, busco lo más barato, pero después me puedo quedar con un costo operacional carísimo que finalmente termina siendo peor el remedio que la enfermedad, como se dice muchas veces. Entonces, creo que en ese sentido, un buen estudio del caso, un buen asesoramiento en torno a la realidad tal como se presenta, a la proyección futura del negocio, da precisamente o permite, mejor dicho, que los distintos productores puedan trabajar de manera más colaborativa, más asociada. En esto hay mucho celo profesional muchas veces. Las empresas tienden, ¿verdad?, a no abrir o compartir mucho de esta información. Creo que eso le ha hecho muy mal a la industria en general, porque en definitiva lo vivimos hace pocos años atrás con la pandemia, ¿verdad?, del COVID. Es decir, mientras más información hay, mientras más se compartía lo que sucedía en cada país, finalmente el beneficio es común, porque no podemos pensar que a mí me va a ir bien cuando el productor de al lado le está yendo pésimo. Tiene que haber un trabajo colaborativo desde lo sanitario, desde lo productivo, pero particularmente en esta área ambiental que hemos conversado el día de hoy, creo que es muy importante en ese sentido tener presente estos aspectos que pueden llegar a ser el factor diferenciador de seguir con la actividad productiva por muchos años o más pronto que tarde tener que ponerle candado y cerrar por fuera. Excelente mensaje, Héctor. La verdad que nos has retado a algo que es muy importante, lo que acabas de decir, hay que trabajar en equipo en muchas cosas, viendo al futuro, no solamente viendo a corto plazo, qué es lo que está sucediendo en mi granja, en mi sistema, sino qué es lo que va a pasar en nuestra producción porcina, sobre todo ahora que recibimos muchas críticas sobre los grupos verdes, animalistas. Entonces yo creo que es un excelente mensaje que nos acabas de dejar. Héctor, te agradecemos muchísimo. Ay, perdón, antes que ahorita van a cortar esto. Normalmente antes de terminar nuestras entrevistas le solicitamos a la persona que está cooperando con nosotros si quiere nominar a algún otro colega que piensa que nos puede apoyar en este Cerdocast. No sé si tengas alguien en tu mente que quieras tú nominar. Mira, no he conversado con nadie en lo personal, así que para darte nombre no me atrevería, pero sí conozco personas que han tenido mucha experiencia, más que en el área de técnica del tratamiento en sí, personas que tienen grandes experiencias en torno precisamente al manejo en cuanto al gerenciamiento de este tipo de problemáticas que se dan en el rubro. Por supuesto, mi experiencia, mi casa laboral fue durante 18 años AgroSuper acá en Chile. Por lo tanto, conozco profesionales muy cabales que pueden en el fondo también abarcar otros aspectos relacionados con esto, porque una cosa es lo técnico, lo operacional y otra cosa es convencer a veces a los tomadores de decisiones, ¿verdad? Para poder de alguna manera influir, ¿no es cierto?, y persuadir en torno a estos temas. Sí, conozco muchos profesionales y encantado de poder darte esas referencias por interno. Muchísimas gracias, Héctor. Ha sido súper enriquecedor esta reunión que hemos tenido el día de hoy contigo. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación y la verdad nos has dejado pensando, a mí reflexionando mucho acerca de que esta es una situación que además, como todo en la vida, hay especialistas. Uno se dedica a sanitario, otro a tratamiento de agua, porque a veces queremos ser todólogos y yo me he dado cuenta que hay gente que nos ofrece soluciones que a lo mejor no conocen como tú, lo que no, esa experiencia que has tenido, estos conocimientos que nos has dado. Entonces, seguramente que vas a empezar a recibir muchas llamadas de nuestra audiencia para que nos puedas apoyar en esta situación que hoy es primordial para la producción porcina. Te agradecemos nuevamente y esperamos poder platicar contigo en otra entrevista de Cerdocast. Muchísimas gracias, Héctor. Laura, para mí un honor, encantado de haber participado en esta ocasión.
a tus órdenes y dispuesto también, disponible para lo que se necesite. Muchísimas gracias. Muchas gracias a toda nuestra audiencia y nos vemos en el próximo CerdoCast.